Hola, eh, hemos visto algunos aspectos de corazón como es el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el principio de Fick. Hemos hecho ejercicios de cómo calcular el gasto cardíaco, el índice cardíaco, mediante el principio de Fick. Hemos ido desde obtener el índice cardíaco, el gasto cardíaco, a partir de un paciente que tiene X peso y X superficie corporal, y hemos calculado a partir del índice cardíaco el gasto cardíaco. Posteriormente podemos calcular el volumen latido en base a la frecuencia ventricular del paciente. Pues hemos teorizado acerca de la fracción de eyección 60%, y hemos podido teorizar también acerca de la fracción residual, del volumen residual del ventrículo, y pues hemos podido también teóricamente sacar el volumen ventricular diastólico final. En fin, eh, lo importante es entender todo este proceso y saber que les va a ser útil cuando vayan a cardiología y puedan obtener a través de electrocardiografía con sistema Doppler, van a poder obtener volúmenes de eyección, volúmenes residuales, y van a poder valorar a un paciente por su volumen residual, su volumen de eyección, y ver sus condiciones clínicas de suficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca. El día de hoy vamos a seguir y vamos a seguir ahora con el sistema cardiovascular. Vamos a empezar a ver algo de la circulación. Y aquí les presento algunas ecuaciones cardiovasculares importantes. Esto es una información del USMLE, algunas son del NETER, y algunas pues son del GAN. Entonces aquí, por ejemplo, el consumo de oxígeno, como el gasto cardíaco, que ya habíamos visto la ecuación de Fick, pues es usada para calcular el gasto cardíaco o el consumo de oxígeno. Aquí después esta fórmula que dice gasto cardíaco igual a volumen latido por frecuencia respiratoria o frecuencia cardíaca. Y después viene una fórmula muy importante entenderla, que es la fórmula de Poiseuille-Hagen, ¿no? Dice, esta relación muestra cómo el diámetro arteriolar puede efectivamente controlar la resistencia sistémica. A su vez, si el radio aumenta por 2, la resistencia cae el 16%. Entonces aquí vean cómo el radio, la cuarta potencia, está inversamente relacionado con la resistencia. ¿Ok? Si el radio baja una unidad, la resistencia va a aumentar a la cuarta potencia. Si el radio aumenta una unidad, la resistencia va a disminuir a la cuarta potencia. Esta fórmula de Poiseuille-Hagen es necesario entenderla en los casos para vasos, para sangre, y también se utiliza para aire, para gases a través de un tubo. Y así podemos entender cómo un pequeño trombo en una arteria puede provocar una hipoperfusión importante en la región que perfunde, o como una pequeña secreción en un tubo endotraqueal puede ocasionar que el paciente incremente su dificultad respiratoria, y nomás por una pequeña secreción dentro del tubo, ¿ok? Después viene esta fórmula que dice flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia. Esta pues es una fórmula que deriva de la ley de Ohm, que básicamente se refería a la transmisión de energía eléctrica a través de un cable. Pero aquí ustedes pueden ver que si la diferencia de presión aumenta, el flujo va a aumentar, tiene una relación proporcional. Entonces,
Entonces aquí les pongo un ejemplo, la presión aórtica menos la presión de la aurícula derecha o la presión diferencial. Entre mayor sea la diferencia entre la aorta y la presión de la aurícula derecha, pues mayor va a ser el flujo. Y entre menor sea la diferencia, menor va a ser el flujo. Entonces tiene una relación directamente proporcional. En cambio, la resistencia tiene una relación inversamente proporcional. Si se incrementa la resistencia, el flujo disminuye. Si la resistencia disminuye, el flujo aumenta. Entonces aquí una forma para obtener la presión media sanguínea, ¿no? Que es igual al gasto cardíaco sobre la resistencia periférica total, ¿ok? Y aquí les muestra unos ejemplos de resistencias en serie, ¿no? Como vasos de diferente calibre que estén en serie, pues van a sumar su resistencia, van a provocar la resistencia total y la resistencia en paralelo, ¿no? Entonces, que esta, pues es lo que sucede mucho en los tejidos periféricos con los capilares. Entonces, esta relación disminuye la resistencia cuando el cuerpo recluta vasos paralelos no usados. Entonces, especialmente en el lecho capilar. Vasos paralelos no usados serían capilares no nutricios, que a veces se abren en condiciones muy especiales. Ok, entonces aquí tenemos otras fórmulas, la ley de Laplace, que es igual a presión, es igual a tensión sobre el radio, donde la tensión, si aumenta la tensión de un vaso, va a ocuparse mayor presión para abrirlo, ¿ok? Y el radio, pues, también es importante, inversamente proporcional, porque si el radio disminuye, necesitamos aumentar la presión. Si el radio aumenta, necesitamos disminuir la presión inversamente proporcional. Entonces, esta ley de Laplace sirve para vasos también como para alvéolos, ¿no? Entonces, en el alvéolo, acuérdense que tenemos el surfactante que disminuye la tensión superficial de los alvéolos, por lo tanto, la presión que ocupamos para distender los alvéolos va a ser menos, ¿ok? Si no tenemos surfactante, esta tensión aumenta y va a ocupar una gran presión para abrir los alvéolos. Y pues el radio es inversamente proporcional. Si el radio aumenta la presión de distensión, va a disminuir, pues el radio disminuye o va a ocupar una gran presión. La velocidad de flujo es importante entenderla. Aquí dice la velocidad de flujo es inversamente proporcional al área transversal. Aquí es importante entender qué es área transversal. Por ejemplo, la aorta tiene muy poca área transversal. En cambio, los capilares tienen una gran área transversal. Entonces, si decimos la aorta tiene poca área transversal, va a ocupar tiene una velocidad de flujo muy alta porque es inversamente proporcional. En cambio, los capilares tienen una área transversal muy grande y la velocidad en los capilares es baja. ¿Ok? El otro, el principio de Bernoulli, que nos dice la energía en un vaso siempre es constante y esta energía está formada por la energía de presión y la energía de flujo. Si la energía de presión disminuye, va a aumentar la energía de flujo, porque la presión total siempre va a ser constante. Si la energía de flujo disminuye, la energía de presión va a aumentar. Entonces aquí dice, si la energía de presión disminuye, como por ejemplo en una estenosis, una dilatación, la energía de flujo aumenta, ¿ok? Si tenemos la estenosis de un vaso y la energía de presión disminuye, va a hacer que por ese vaso pase la sangre a mayor velocidad. La energía de flujo aumenta. Y si se abre el vaso, la energía de flujo aumenta tanto que puede hacer que se formen turbulencias. En ambos casos va a formar turbulencias y puede ocasionar presencia de soplo. Y en cambio, si la energía de flujo disminuye, por ejemplo, cuando un vaso está obstruido, pues la energía de presión va a aumentar. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar que ese vaso se distienda. Es como si agarramos y cerramos ese vaso con una sutura, pues el vaso se va a extender. No va a tener energía de flujo y la energía de presión va a aumentar y va a extender.
Después tenemos el número de Reynolds. El número de Reynolds, ¿qué nos dice? El número de Reynolds nos dice la probabilidad de la presencia de turbulencia. Y decir presencia de turbulencia es decir, posibilidad de que exista soplo. El número de Reynolds relaciona las fuerzas inerciales contra las fuerzas viscosas. Las fuerzas iniciales, como ustedes se dan cuenta, la P es la densidad de flujo, la D es el diámetro del vaso, la V es la velocidad de flujo, la mu, ¿no?, es la viscosidad cinemática del flujo, ¿ok? Entonces, aquí es importante entender esta fórmula. Por ejemplo, el diámetro interno. Si aumenta el diámetro interno, si aumenta de un vaso, va a ir súbitamente, aumente de diámetro, el número de Reynolds va a aumentar, la posibilidad de flujo o la posibilidad de turbulencia existe. ¿Ok? Existe. Por eso se explica, porque en las estenosis de las válvulas puede haber, o insuficiencias, perdón, puede haber soplos. ¿Ok? La velocidad del fluido, si en un vaso aumenta la velocidad de la sangre, y puede hacer que la sangre, hay que acordarnos, viaja a través de los vasos con un flujo laminar formando capas y es silencioso. Si aumenta la velocidad de flujo, se puede romper esas capas y hacer turbulencia. Entonces va a haber soplos, ¿ok? Entonces, si aumenta el diámetro, si aumenta la velocidad, si aumenta la densidad, puede haber aumento en el número de Reynolds y mayor posibilidad de que haya turbulencia, y si hay mayor turbulencia, puede haber soplos. La UV, ¿no? La viscosidad dinámica del fluido, ¿ok? A esto nomás, ¿qué nos da la viscosidad en la sangre? Principalmente los elementos formes, el plasma. Entonces aquí ponemos el ejemplo, la anemia. Entonces si disminuye el número de eritrocitos, ¿no?, va a disminuir la viscosidad y puede haber aumento de el número de Reynolds y puede haber soplos. Esto explica por qué en grados severos de anemia puede haber soplos a nivel de corazón. ¿Ok? Son soplos fisiológicos, no hay alteración de la estructura cardíaca y por la disminución de la viscosidad de la sangre puede haber soplos. Entonces el número Reynolds debemos acordarnos que nos habla de la posibilidad, la probabilidad de que haya turbulencia, y si hay turbulencia va a haber soplos. Normalmente sus valores normales pues vienen siendo de 2000, entre 2000 y 4000 son valores tan transicionales, pudiera o no haber turbulencia, pero si el número sale arriba de 4000, la posibilidad de turbulencia existe y la posibilidad de soplos existe. ¿Ok? Este número Reynolds, igual que el principio de Bernoulli, nos va a servir para entender cómo tomar la tensión arterial mediante el principio de Riva-Rocci con el esfingo-baumanómetro. Entonces, si entendemos el principio de Bernoulli y el número Reynolds, vamos a entender cómo se crean los famosos sonidos de Korokov cuando uno toma la tensión arterial. ¿Okay? Entonces, doctores, valía la pena que ustedes hicieran el esfuerzo de entender el principio de Bernoulli y el número Reynolds para entender cómo escuchamos la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica, con el esfingomanómetro y el estetoscopio. Bueno, pues muchas gracias, doctores, y en clase espero comentarios y preguntas. Adiós.